Gustavo Miquel, está invierno. Sí. Se va a La fotografía. ¿Qué pasó? Acosta Pineda. Acosta Pineda. Por favor, ya lista, pongan atención para que no le ponga fallo. Albarracín. Avellaneda. Barbosa. Barbosa Gallo. Gracias. Barón para Borges Moreno. Carreño Beltrán. Chavarro Peña. ¿No vino? Cortés Parra. Durán Castañeda. Así por favor, Durán. Prende a ir a terminar. Fajardo Álvarez.
Gómez Delgado, González Pardo, Guerrero Gaona, Guevara Montalvo, Herrera Herrera, Lázaro, Presente. López Gómez, Lora Martínez, Maceta Hernández, Mancera Ordóñez, Martín Argón, Presente. Molano Perilla, Molina Borges, Morales Acero, Moreno Ochoa, Muñoz Cortés, Oliveros, Ortiz Rodríguez, Parra Céspedes, Pedraza Tobar, Pinzón Borges, Ponce Acosta, Quiroz González. ¿Se vino? Quiroz. Quiroz. Ramírez Usa. Ramírez Melo. Riascor Domínguez. Rodríguez Belandia. Rodríguez Guzmán. Rodríguez Rojas. Luis Paipa. Salazar. Sánchez Sanabria. Soto Cárdenas. Suaza Henao. Tapia. Tapiero. Belandia Beltrán. Barrios. Castaño. Perdón, Cristancho. ¿Faltó alguien? Ya llamé. No han llegado acá. Nombre. Justin Joan. Apellido. Pinson Borges. No, perdón. Pinson. Pinzón Borges. No contestó, sino ¿qué pasó? Soy. Debía dejarle como vaya. Bueno, ok. Moreno Lucio. Porque llega tarde. No, es un pago. ¿Cómo? Perdón, qué pena. Sarra de Campo. Pero apellido. Moreno. Moreno. ¿Ochoa? Sí, señor. Dora Martínez. ¿Lora? Dora. ¿Lora o Dora? Dora. Sí. Mauricio Emanuel Avellaneda. Venga, usted tiene falla, yo le puse falla, no contestó. No sé, lo acabé de llamar. ¿Contestó? Ahí le coloqué falla, ve. Se la voy a borrar, pero pilas. Viejo, comparte pantalla y muestra la tabla en la matriz de comandos de sistemas operativos de Smart. Pero es que... ¿El de qué, Mauro? Barbosa, ¿tú eres qué, viejo? Avellaneda. Ah, sí. Avellaneda. Ah, sí. Dale, comparte. Comparte, Jairo.
¿Listo? Cuéntame, Bellina, ¿cuál de esos sistemas es el que te impactó en el rendimiento para el 2024-2025? No lo vi bien, lo copió. Entonces, explícalo. Ya, se me dice, pero no de Como ingeniero, ¿tú qué destacarías del sistema de rendimiento y un sistema operativo? Ya tú podrías un 50% de los cinco. ¿Qué concepto me das? Sistema operativo. ¿Cómo impactó el sistema operativo? Cualquiera de ellos, según su concepto. Puede decir incluso en el 2025, lo que quieras. ¿Cuál? Wow, Google es un. Ah, pero bueno. Yo creo que es bueno, Android. ¿Por qué? es bueno más configurable, suelen ser para cualquier ejemplo, y además que hay, ¿Y es debido a? creo que es como es como más cerrado en eso, como para que los usuarios no la que es una película. Pero como que lo siento porque a veces siento que los análisis valen. No, pero mire que no, es todo lo contrario. iOS es el más abierto para que la gente configure, amplíe. Es otro concepto, sí, pero no es por ese lado. Yo dije, ¿Verdad? Yo lo entiendo así, perfecto. Bueno, sí, explicarlo, deseando como configurar temporal y porque se llama más aún. Bueno, algunos permisos sí son limitados en iOS, es cierto, pero es más accesible a pesar de que, bueno, no digo los. Bueno, ok. Pero no, está corto en concepto. Dale, gracias. Dale, sí, señor. El señor Barón Parada no vino. Dígale que lo llamé, le coloqué ser. Ah, pero ya estaba ahí. Carreño Beltrán, también la llamé. Cuéntame, señor Cortés Parra, ¿cuál de esos sistemas impactó el proceso de usabilidad, de accesibilidad? ¿Y por qué? Al sexto del Ubuntu Note, pues porque yo no sabía que esa tenía compatibilidad con Linux, Bueno, entonces tiene como, y es cierto. como su sistema operativo y es más cercano a Linux, entonces yo no sabía eso, pues, ni siquiera que es abierto para celular. Para celular. Me pareció como el más impactante y el otro fue el que de Pablo, pues algo que no sabía tampoco es que digamos tiene muchas cosas, pero solamente en China. Sí, O correcto. sea que digamos si uno compra el celular fuera de China ya se le limitan cosas como el permiso, el vicio. eso, Sí, correcto. más silenciosidad a todos. En buena parte también pasa algunas características con iOS, que iOS tiene un centro de permisos en Norteamérica que no tienen para Europa ni para Sudamérica, en esa partecita. Y en cuanto al soporte del sistema, a la arquitectura de la máquina, tampoco tiene el soporte, ¿sí? Para algunas limitaciones, pero es muy entra en la accesibilidad, ¿correcto? Pero lo que tú dices, sí, uno es porque francamente es free, obviamente, Ubuntu, ¿cierto? Entonces tiene esa característica. Pero sí, le va a dar tu respuesta. Leyó la cosa. Cortés, ¿verdad? Guevara, Montalvo. ¿Quién es? Dale.
Comparto. ¿Cuál de esos sistemas son los que se destacaron? ¿Por qué ¿Quién fue el creador del tema que tú vas a compartir? ¿Cómo es que se llama? Y estos modelos modernos. Está ahí, o sea, que es una matriz. Sí. Eso fue una IA que votó ese resultado. Aparte de eso, no le armó bien el prompt, por eso le votó así ese listado. Le voy a preguntar de otra forma, ella te votó una matriz. Sí. ¿Sí o no? No, pero ahí no está la respuesta. Según la pregunta, no le salió. Entonces no vas a poder responder. Lázaro. Dale, parte. No, no, no. Ok. Señor Lora, comparte. ¿Tu amiga se llama Ponce? ¿Ella cómo se llama tu amiga? ¿Tu ex amiga? ¿Cómo se llama tu ex amiga? No, de ella. Ya, ¿Ya? Bien, dentro de esa línea, amigo, ¿qué diferencia encontraste entre Windows y Android? Ok. La diferencia entre Windows que es un código abierto, Bien. Android, Ajá. y Windows es una interfaz de integración con servicios de Correcto. ¿Qué es un servicio? no sé, el mundo que le brinda al usuario. Las interfaces con las que puede navegar. Porque ese es un servicio, aunque no lo creamos, parece que dar un servicio a nivel soporte técnico, ¿sí? De empresarial. Por eso, pues nosotros los usuarios no lo estamos viendo así, porque para nosotros un servicio es Gmail, un chat, un internet, pero para nosotros, un usuario barato. Pero para empresas, pues obviamente, vender un soporte técnico es otra cosa, y es lo que siempre es cierto. ¿Cuál está más rankeado, Windows o Android? ¿Ah? Yo digo que Android ¿Por qué? No les para dar tu opinión, igual cada quien miramos como lo entendemos, está perfecto, no hay problema. es Android, pues, es comunitario. No, pues otro también, y tiene más características. Pero Es el caso de que estoy intentando. Ok, gracias. Camilo, cuéntame. ¿No? Sí, comparte. Y el que más- bueno, yo comparto. Explícanos bien, porque hemos quedado cortos en explicación. ¿Cuál es el que más impacta y por qué motivo El que más impacta, Sí. porque a mí me llama la atención. el que más impacta? Y El que ahorita más miramos impacta que te llama la atención. es Android. ¿Por qué? Porque tiene un mayor mercado. Mayor mercado, Claro. exacto. Eso sí es cierto, yo compañero, que es una característica. Claro, entonces va a tener un mayor mercado. ¿Por qué tiene mayor mercado? Primero porque es gratis, es free. Y es free. Por ende, pues las marcas lo que van a hacer es adaptarlo para que ellas lo usen. A cambio, ellos tienen algunas licencias de un poco más caro, mucho más caro. Y tiene otras características. Y pues es la gran característica de por qué Android abarca tanto mercado. De hecho, fue creado bueno, se lanzó en 2008, iOS fue en 2007. ¿Más podemos decir? ¿Qué ventajas presenta versus el mercado? Uy, la seguridad. La seguridad. La seguridad. Muy chimba. Sí. Ahora pues me gustaría hablar de lo que más me llamó la atención. Fue en 2013 se creó un sistema operativo que se llama Ubuntu Touch, que es básicamente adaptar un sistema, bueno, una distribución de Linux que se llamaba Ubuntu a celular. La interfaz pues era como curiosa, porque era como
si fuera un computador, pero en el celular. Tanto lo que hizo también Windows cuando sacó Windows Mobile, tampoco pegó. Pero la gran característica de que Ubuntu sacara un sistema para celular era la seguridad, porque al haber muy poca cantidad de usuarios, pues obviamente no va a haber tanta vulneración de seguridad. Además, tengamos en cuenta que Ubuntu lo que tiene es un gestor de paquetes que se llama apt. El apt lo que hace es, ¿qué es esto? ¿Qué repositorios hay? Los analiza y con base a que ya se analiza, pues se descarga y ya. Una principal ventaja es la que tú nombrabas, en los paquetes. Ubuntu trabaja en un sistema de seguridad por paquetes. Los demás sistemas como Android, como Windows, como inclusive el mismo iOS, no trabaja en un nivel de paquetes. ¿Qué significa? Se acerca mucho a la tecnología de block, o sea, de blockchain. Blockchain para criptomoneda, pero el block en tecnología efectivamente maneja una seguridad de confirmación, ¿correcto? Cuando le envía el último acceso o la petición al siguiente paquete, automáticamente el paquete anterior queda desconectado y descomunicado de qué contiene, cuál fue el nivel de seguridad y qué permiso está pidiendo. Este paquete, el anterior no sabe. El que está pendiente por saber el siguiente estado es el tercer paquete si seguimos en una secuencia. Entonces, ese es un nivel de seguridad por lo que trabaja en paquetes que se acerca a la tecnología blog. No es tecnología blog, pero se acerca a ella. Ok, muy bien, viejo, gracias. ¿Cuál es tu apellido? ¿Tu apellido, Camilo? Álvaro Sánchez. Ramírez USA. Pedraza Tobar. ¿Sí vino? Y lo de Ay, perdón. Señor Pedro, yo le coloqué falla hoy, viejo. Me lo va a borrar. Bueno, cuéntame, comparte. Se salvó ya. ¿Cuáles son las características más relevantes con las que iOS sale al mercado y qué ventajas y desventajas presenta? pues, como tal, años, tiene como, pues, lo que yo siempre me encanta muy que algo, pero es como, Esto sí, 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 sin duda, ¿para qué organizar? ¿Por qué motivo? como Por lo yo, que hemos hablado estos días. Es que iOS está trabajando con arquitectura ARM, ¿correcto? Y la arquitectura ARM es la que está trabajando con tecnología RISC, que trabaja por bloques de instrucciones. Entonces, cuando uno trabaja por bloques de instrucciones, no tiene sobrecalentamiento, tiene un mejor rendimiento de usabilidad. Pueden terminar al mismo tiempo, una tarea que le pongamos. Vamos a hacer una consulta de un servicio de Internet y ambos los disparamos al mismo tiempo. Pero cada uno arma el paquete, el ARM arma dos, tres paquetes de bloques de ejecución, mientras que la tecnología x86 arma solo un paquetazo. O sea, va a ejecutar más tareas, las mismas que va a ejecutar ARM, exacto, en menos tiempo. Las alcance en unos milisegundos, pero el sobrecalentamiento del procesador de ARM es cero, mientras que el calentamiento del procesador de x86 alcanza a levantar el mano. Y que entonces cuando uno ve dos de esas características, es lo más importante que tiene que comenzar a identificar. Ustedes se van a enfrentar con esa tecnología ahora, ARM en el mercado. Recuerda que yo les dije que Mac se alió con Koala para acercar su propio procesador. Ahí está el resultado. Claro, no les está dando resultado con la tecnología ARM. ¿Por qué? Porque es que la tecnología ARM trabaja de 32 hacia arriba, mientras que todo el mercado del mundo, ¿cómo está compuesto? Por x86 de 0 a 32 y máximo 64. ¿Ve? Entonces, no hay compatibilidad aún todavía, pero esperemos yo diría que 10 años, pero eso la velocidad con la que vamos va a ser en 5 años, técnicamente. Si es que la tecnología de esta pinche máquina de computación básica no desaparece muy pronto. Yo le había calculado para el 2050, pero como van las cosas, creo yo, en mi concepto, en mi menor ignorancia, creo yo que la computación cuántica va a absorbernos en el 2040, con portátiles, con tabletas, con smart.
Ya tenemos portátiles rodando en Alemania, en China. ¿Sí? Bueno, en China están los superservidores todavía no han logrado congelar la medida. ¿Cuál es la medida de la quantum? El quantum, ¿cierto? Que trabaja con ceros y unos, pero a menos 98 grados Fahrenheit. Con solo mirarla se transforma. Es algo raro. ¿Ven? Recuerden que la quantum puede traspasar este muro. Si yo mando una señal en quantum, me traspasa y me llega ya es factible 0 o 1, pero es el mismo dato. Recuerden que el quantum tiene una capacidad de poderse presentar en diferentes estados, es omnipresente. Es un concepto que en religión se transforma. Fíjense que hemos vuelto a decir, todo lo que el ser humano lo hace en la Tierra se está convirtiendo en el sistema. Recuerden que yo les dije, la tarea de un test de prueba que hagamos a una computación básica que se demora 7 años, en la quantum se está demorando 3 horas. O sea, de 7 años a 3 horas, la velocidad es a otro calibre. Por eso la ciberseguridad está preocupada. Claro, los hackers de sombrero blanco, negro y gris están ya volando en ese tema. Porque cuando lleguemos nosotros, ya están ellos a otro nivel. Por eso, la ciberseguridad, Colombia es el tercer país en Sudamérica en hackear, en hackismo. Aquí nos filtran constantemente y no hacemos nada. ¿Ve? Entonces, Perú es el primer país en vulnerabilidad, Brasil es el cuarto, no debía ser el cuarto, pero es el cuarto país en vulnerabilidad, porque pues Brasil es una potencia de software, desarrollo. Bien, viejo, gracias. Sí, porque entonces México, yo pensé que México era la número 1. No. México es... lo que pasa es que en tecnología, países como, bueno, Brasil, a Colombia le llega bastante tecnología, pero no desarrollamos. Mire una cosa para que ustedes lo tengan clarito y no le crean a esas IAs. O sea, utilícenlas, pero no les crean. Las IAs son una porquería. Porque en Colombia, ¿quién produce datos? Pregunto. Y él acabó de decir una palabra, yo la respeté, pero no es cierto. ¿Tú investigaste? No te cuento. Consultó. ¿Qué es diferente? Eso sí me profundo. Al 100. Investigar no, menos 0. ¿Por qué investigar no? Porque investigar es comparar, medir, evaluar, analizar, razonar. Eso es investigar. Y nosotros apenas, ¿cuál es? El prompt que abrió por ayer, y me quedó mal armado. Bueno, ya por eso. Lo consultó mal, por eso le salió un informe chimbo. Si arma un prompt bonito y extenso en una charla adecuada, ¿qué le va a salir también? Porque es experto en el tema. Algo bueno. También es desarrollador de anime. Entonces, obviamente, le va a salir un resultado como una comunicación verbal como la que estamos hablando. Así tal cual. Lo que pasa es que no le llevamos la ruta a la isla, ¿no? Yo tengo que preguntarle igual como si estuviera hablando con otro cristiano, hasta mejor. Pero si yo le pregunto, ¿cuál es el color del cabello de la actualidad? Pues la IA no va a armar un resultado adecuado. Si yo quisiera preguntarle a tarea, le digo, requiero de una matriz que me establezca las siguientes características para poder evaluar y comparar las mejoras, las continuas debilidades, y lo cual le tiene que entregar una matriz máximo de 5 sistemas operativos que estén compitiendo en el mercado hoy en día. Todo eso es que adquirir para obtener ese pinche cuadro. Y me queda no humanizado. Así no me queda humanizado. Si yo lo paso por un detector de DEIA, seguro que va a detectar el 10%. Y lo reto a que haga la prueba. Yo ya lo he hecho. Hágalo. Bien. Bien. ¿Cuál es tu apellido? ¿Pedraza? 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 Bien, entonces en ese orden de ideas efectivamente se hace necesario que nosotros conozcamos esas características de todos los sistemas operativos como ingeniero, porque necesitamos saber qué condiciones, qué rendimiento, qué limitaciones, cuál es la característica que va en el mercado. ¿Para qué me pongo a dedicar a desarrollar un sistema operativo? Voy a inventar algo que no es todavía, pero se va a presentar. En una tecnología, en una arquitectura de un sistema operativo x86, cuando estamos a punto de cambiar supuestamente a una arquitectura ARM. De pronto cambiaremos en unos 15 años.
todavía hay de dónde cortar, pero tenemos que ya comenzar a pensar en ir pensando en esas características adecuadas. ¿Sí? Entonces, desde ese motivo, efectivamente, debemos de conocer cómo surgen las características de los sistemas operativos y cómo se construyó la primera arquitectura. En el diseño, en el concepto, señor. ¿No? Hay que verlo. Bien, entonces desde esa línea efectivamente la estructura que nosotros lleguemos a armar, cómo se comporta un sistema, para qué me sirve, cualquiera diríamos de nosotros que ya sabemos para qué me sirve un sistema, concepto, para qué me sirve un sistema. Un sistema Oye, un sistema operativo, perdón la pregunta. Sí. sirve para ejecutar. Mire, No, a no, este nivel y todavía alcanzamos a razonar algo. Tenemos de eso a pensar, pero es que ya debe fluirnos, porque ustedes son ingenieros. Mi querido compañero, ¿para qué me sirve un sistema operativo? Voy a decir, está hablando. ¿Para qué me sirve un sistema operativo? Para poder navegar. Para poder navegar en la máquina, perfecto. ¿Para qué más me sirve, otro? Para administrar la máquina. Compañero. Serio. Ya, dije. ¿Para qué me sirve un sistema operativo? Para crear más sistemas operativos. Para crear más sistemas operativos, claro, entre otras características. Para hacer una tarea, para desarrollar mis trabajos, para mirar la configuración de la máquina, para conectarme con otros recursos. ¿Para qué más? Para gestionar tareas, Para para gestionar muchas cosas. Sí. En esa línea, para eso me sirve un sistema. Un sistema no es el que me va a permitir la funcionalidad del aplicativo, porque la funcionalidad de un aplicativo lo definen los requerimientos, como ya hemos dicho, ¿cierto? Y seguramente que un sistema operativo a largo plazo se me va a volver en un requerimiento no funcional, porque mi sistema, mi aplicativo corre en A o en B sistema. Entonces no se vuelve no funcional, entre otras líneas. En ese orden de ideas, efectivamente, la arquitectura de un sistema operativo tiene los diferentes elementos de entrada, de salida, los periféricos, las memorias, la unidad de control, la CPU, etcétera. Dentro de los cuales efectivamente encontraremos las diferentes clases de periféricos que ya los hemos nombrado y definido, y los tipos de periféricos que también ya los nombramos y los definimos como tal, ¿cierto? Efectivamente, los elementos básicos de un sistema operativo están estructurados desde la CPU. La CPU es la encargada de establecer qué condiciones, qué petición atiende, qué requerimiento atiende y en qué orden lo va a implementar. Entonces, las partes del sistema operativo básico que utiliza es almacenar datos, almacenar programas, ejecutar operaciones, ejecutar algoritmos, recibir nuevos datos, entre otros resultados que son las mismas tareas que mi sistema operativo me funciona. No estamos diciendo nada raro de lo que ustedes efectivamente. En el proceso de evolución de los diferentes sistemas operativos tenemos la arquitectura de Harvard, la arquitectura de Newton y la arquitectura de otros multiprocesos y multiservicios de procesadores. ¿Cuál fue la tecnología que efectivamente y la arquitectura que dominó para la creación de los procesadores hoy en día? Los que desde 1950, 54, todavía seguimos con la arquitectura que este man se inventó, von Neumann. No hemos sido capaces de diseñar otro modelo de arquitectura para que los procesadores de hoy en día, Core i35000, funcionen, imagínense. O sea, con esa misma arquitectura nos quedamos. Entonces, la arquitectura que se definió desde aquel entonces fueron con 3 elementos básicos, perdón, con 4. La memoria, la CPU, los elementos de entrada y salida y la unidad de control. Esos son los elementos que Neumann nos definió. Efectivamente, las memorias, como ya conocemos, tenemos 2 memorias estándar, que son ¿cuáles? La RAM y la ROM, ¿cierto? ¿Para qué me sirve la ROM? La RAM para almacenar datos que no se borran instantáneamente. Bueno, sí, que vienen de facto, no datos, sino instrucciones, que hay gran diferencia, ¿correcto? Entonces, en lugar de traer datos, no trae datos, trae instrucciones para que la CPU las interprete y las ejecute en el momento de arrancar
Por eso el setup de la máquina se estructura todos los días y reconoce todo lo que tiene automáticamente. Yo le quito el teclado o el mouse y cuando él arranca automáticamente detecta los elementos que en la ROM vienen definidos para que los identifique. Pero como no los identifica, pues automáticamente demanda el mensaje de entrada. Entonces, entre otras características, la RAM es ¿para qué me sirve? Bueno, espacios volátiles. Es volátil, es de usuario, es temporal para las tareas básicas de proceso en ese instante, entre otras características. Luego tenemos las famosas CPU. La famosa CPU que está compuesta efectivamente por la unidad aritmético lógica, por la unidad de control, por los registros y por la memoria. ¿Correcto? Y los periféricos de entrada, salida y almacenamiento, que son las clases de periféricos. Y los tipos de periféricos que son internos y externos, correcto. Bien, en esa línea entonces efectivamente Newman nos dejó este diseño, que a la fecha no va a cambiar. Sigue siendo el mismo diseño, el que permite conectarse desde la unidad central, la CPU, acá está, que lo gobierna junto con la unidad aritmético-lógica, la ALU, y establece el tipo de petición que de la memoria se va requiriendo. ¿Quién determina la conexión? Obviamente la unidad de control. La unidad de control es la que está determinando quién se comunica con qué. Y los registros y los demás elementos que están en esta sección están estableciendo cómo se comunican y a quién le dan prioridad, tanto la entrada como la salida. Pero quien gobierna realmente a la CPU es la unidad de control. Dentro de la unidad de control está el otro microprocesador. Ustedes saben que los seres humanos tenemos el cerebro y tenemos un núcleo, un cerebelo, ¿cierto? ¿Para qué nos sirve el cerebelo? Es el que realmente controla toda la parte sensorial de lo que el cerebro detecta a través de los sensores. Porque tenemos sensores por todas partes, ¿cierto? Por todas partes, desde los dientes hasta la punta de la uña. Bien, entonces, desde esa línea y en esta arquitectura, Newman dijo, no, pues este diseño para poder facilitar rendimiento, eficacia y eficiencia. Y por eso efectivamente determinó esta clase de comunicación, esta clase de arquitectura, la cual efectivamente estableció para que se pudieran comunicar en tres buses básicos. ¿Cuáles son? Los buses de datos, los buses de direcciones y los buses de instrucciones. Acá está. Y lo maneja la unidad de control. Entonces tenemos tres buses que permiten transportar los datos, el contenido en instrucciones, en direcciones y en datos. ¿Qué son las direcciones, compañero? ¿Y quién las administraría? ¿Qué son las direcciones? ¿Qué son las direcciones, compañero? No, pues las direcciones de memoria, donde van a quedar almacenados los datos o las instrucciones que la unidad de control ejecute. Por eso tenemos una memoria, como lo vimos en la gráfica anterior. Acá en la gráfica anterior, efectivamente, tenemos una unidad de memoria que le pertenece a la CPU. No es la memoria RAM ni la memoria ROM, no. Es la memoria propia del procesador. Por eso los procesadores, ustedes han visto y han escuchado, los que trabajan en soporte y mantenimiento, que tienen su propia memoria. Y aparte de eso, viene con la memoria caché. ¿Para qué me sirve la memoria caché, compañero? Es como si fuera. Bien, de preguntas. Apúnteme. Bien, entonces la memoria caché es aquella memoria que se utiliza de manera temporal para las tareas más repetitivas. Cuando uno está haciendo un proceso en el ser humano matemático, constantemente está utilizando el más para más, en lugar de que vaya por allá a mi cerebro y saque, ¿para qué le sirve el más? Pues lo ponemos acá en un sitio especial que es el grapas del cerebro y efectivamente ahí utilizamos constantemente el más. O cuando alguien todos los días me toca hablar, buenos días, buenos días, buenos días. Esa repetición lo pone el cerebro en un estado repetitivo. Y casi que nosotros, por cuando vamos a partes, pues, no sabemos a quién saludamos, pero buenos días. Porque trabajamos en automático.
Y la máquina hace lo mismo con la memoria caché que tiene administrada la unidad de control. Pero ahí sí no lo hace por hacerlo, sino porque efectivamente son las tareas más repetitivas. Si nosotros quisiéramos ver cuáles son las tareas más repetitivas, ahí están verdes. Son las que en este momento tienen en memoria que estoy yo utilizando. De tal forma de que si yo quiero utilizar alguna de ellas, pues simplemente la selecciono y ahí está mi tarea. Ya que yo quiera trabajar otra tarea, abro otra ventana automáticamente. Entonces, esa es la famosa memoria caché, ¿correcto? Bien, desde ese norte entonces efectivamente requiere transportar los datos, enviar los datos, enviar instrucciones, enviar órdenes. Entonces lo hace a través de los diferentes buses. Los buses de direcciones, los buses de datos y los buses de control o instrucciones para poder distribuir, obviamente, esa información. Esa línea de crecimiento efectivamente se estableció en un proceso de quién debía mejorar quién, qué iría mejor. Entonces se detectó que en este proceso quien tiene mayor capacidad de crecimiento es la memoria, por la que constantemente está requiriendo un espacio para almacenar un registro, un espacio para almacenar una operación matemática, un espacio para establecer una orden, una instrucción que ordenó la unidad de control que en el registro tal de la operación tal tiene que guardar tal dato. Y así lo hace efectivamente. Entonces, por ese motivo, en esta línea de tiempo establecimos que la unidad de control establece un crecimiento constante, pero primordialmente con la memoria principal del procesador, obviamente. Y la unidad meticológica hay que irle también dando capacidad de proceso. ¿Qué operaciones matemáticas, lógicas y establece para su crecimiento? Entonces igual tuvo que crecer a la misma par. Y la unidad de entrada y salida, porque efectivamente no solamente hay peticiones del ser humano, sino también hay peticiones de la unidad de control, de la memoria, de los registros, de todos los demás, del disco duro, de la unidad de la pantalla, del teclado. Hay peticiones constantes. Claro, las peticiones y entonces ya las controla y las maneja desde la board los dos chips centrales, que son el Nodeway y el Subway, ¿recuerdan? El Nodeway es el encargado de establecer las órdenes que todos los periféricos centrales de la CPU ordenan. Y el Subway es el encargado de recibir las peticiones del ser humano a través del teclado, la pantalla, el touch, etcétera, etcétera. Esas órdenes, entonces tenemos la puerta trasera, que es la que nos dejan a nosotros los usuarios. Y la puerta norte, el Nodeway, es la que tiene la CPU para ejecutar las tareas más rápidamente. El primero atiende. Yo puedo oprimir el teclado de una letra. Hay una petición. Pero en ese instante le piden la accesibilidad de esa tecla a la unidad de control, que dónde la va a guardar y cómo la va a registrar. Entonces la petición se atiende primero desde la unidad de control y luego atiende la petición del usuario. Claro, eso es en micro nanosegundos, eso no es en términos de tiempos. Y a eso es lo que se llama rendimiento, con la velocidad que atiende. La compatibilidad ya es la compatibilidad de los diferentes elementos que le coloquemos. Yo le puedo colocar una memoria, una tarjeta, y miraremos si esa mainboard es de qué versión, qué generación, igual que la memoria o igual que el disco duro. ¿Sí? Entonces vamos mirando si hay compatibilidad. Yo para que le coloque un disco, una memoria, le coloco una memoria DRM2 o una memoria DRM3. Pregunta que no son compatibles. Las acepta y las ve que están bien configuradas, pero no van a tener rendimiento porque entre ellas no tienen la misma capacidad de velocidad. Entonces, mientras que es como tener una autopista, el carril central y el carril izquierdo es el de alta velocidad, ¿cierto? Entonces, obviamente, uno por cuál navegaría más. Cuando ya un usuario que es inexperto se pasa de un carril a otro, automáticamente genera. Es lo mismo que le genera a la máquina, a la CPU, esa clase de situaciones dentro de su proceso. La memoria principal, efectivamente, es la encargada de establecer las direcciones, los registros, en qué posición lo va a tener en cuenta, si lo manda a la unidad, a la memoria de caché o a la memoria RAM, o qué tipo de operación lo va a establecer para esas características.
Bien, el otro elemento es la unidad aritmético-lógica. El otro elemento es la unidad aritmético-lógica, que es la encargada efectivamente de ejecutar las diferentes tareas, los diferentes requerimientos, tanto aritméticos como lógicos. Entonces, ella se encarga de establecer una comparación, se establece una capacidad de proceso entre las diferentes tareas. Utiliza todos los recursos que tiene a la mano, como las diferentes compuertas, como las diferentes operaciones matemáticas, como los diferentes análisis, para establecer resultados según la petición y el requerimiento tanto de la máquina como del usuario. Porque en un momento determinado la máquina puede estar ejecutando un programa de lenguaje de máquina, pero tiene que convertirlo a un lenguaje de alto nivel. Java o Python o etcétera. Entonces tiene que convertirlo para que el usuario interactúe a través del sistema operativo para la ejecución del mismo. Y pueda que lo establezca, lo compila en un sistema hexadecimal que puede ser, bueno, en un sistema hexadecimal, pero ¿cómo lo ejecuta la máquina? En lenguaje binario, porque ella no entiende más que el lenguaje binario, en ceros y unos. Y cuando queremos modificar el requerimiento de la interpretación del procesador, pues tenemos que trabajar en un lenguaje de bajo nivel, pero entendible para la máquina y el usuario, o sea, el assembler. Es otro lenguaje donde yo puedo modificar directamente las instrucciones del procesador, del teclado, de la unidad de control, de la memoria, programando en Assembler. Pero ese Assembler tiene su propio interpretador porque el sistema operativo tiene un interpretador de conversión, un interpretador y un convertidor, los dos elementos, para que ese pequeño lenguaje de bajo nivel lo pueda entender el procesador en su ejecución. La máquina no entiende ningún lenguaje de Python, ningún lenguaje de Java, ningún lenguaje de ARA, nada. Todo tiene un intérprete y todo tiene un convertidor que lo hace. Esa tarea sí lo hace el sistema operativo como tal, el que se tenga en turno. ¿Quién lo hace? ¿El entorno o el núcleo del sistema? El kernel. El kernel, ¿cierto? El núcleo. Bien. La unidad de control, que efectivamente la responsable es, digamos, dentro de un gobierno como tal, el presidente y el siguiente que está a mando, que es el ministro del Interior. El ministro del Interior es el cargo siguiente después del presidente, independientemente del vicepresidente, porque esa es una figura que se tiene. Pero el que tiene más poderes después del presidente es el ministro del Interior, ¿correcto? Aquí, en este caso, sería la unidad de control, ese ministro que tiene el poder de gobernar todo el ejercicio y mandar a todos los demás ministros y demás características. Aquí, a los demás periféricos, dispositivos, elementos, la unidad de control es encargada para eso. Si no hay instrucción, no hay petición que se realice o de ejecución, que no pase por el gobierno de la unidad de control. Ella deberá definir quién es el que tiene que atender. Si un puerto de entrada, el puerto del COM1, COM2, hace una petición o vamos a imprimir un documento, la unidad de control es la encargada de establecer el permiso de que ese puerto con LPT1 saque, imprima, viaje o le permita la salida de los datos, ¿correcto? Y por eso es que muchas veces cuando nosotros vamos a trabajar en esta base de datos de Miami, tenemos que configurar un puerto. ¿Qué puerto se configura regularmente? 80-80. ¿Para qué? ¿Por qué ya no tiene que ser 80-80? Porque ese es el número de la... Porque es el que viene configurado con el aplicativo. Fíjense, está amarrado. No es porque por ahí sea más o menos, no, nada. Es porque está configurado con ese aplicativo. El programador, cuando hizo su aplicativo, le dijo, no, pues por acá para no entorpecer el LPT1, el COM1, nada, sino coloquémosle con el 80-80 y por ahí navegamos sin ningún inconveniente. Pero claro, nos toca que hacer un reconocimiento de la base de datos como tal, dependiendo el gestor de base de datos. La unidad de entrada y salida, y efectivamente, que es la encargada dentro de la estructura de Newman que vimos, efectivamente hay una unidad que está recibiendo las peticiones de todos los periféricos. Ella establece la captura de todo lo que están pidiendo, tanto los periféricos externos como los periféricos internos. No mentiras. Para este caso, solamente la unidad de entrada-salida gobierna la entrada de los periféricos o la salida de los periféricos, no más, no de los periféricos internos.
solamente gobiernan los periféricos externos, ¿correcto? Tanto en su entrada como en su salida o su almacenamiento si es posible, ¿correcto? Bien, entonces ella atiende las peticiones en un ciclo de relevo de tiempos, va navegando. ¿Qué operación, qué petición, el teclado o el mouse? Porque a veces uno oprime al tiempo el mouse y el teclado. Entonces hay que verificar cuál tuvo la prioridad número uno. Y en la secuencia, si ella va por aquí, al punto de las 6, y hay una petición del mouse a las 3 de la tarde, y hay una petición del teclado a las 6:30, pues la petición que atiende es en la secuencia de las manecillas del reloj. Así el mouse haya hecho la primera petición, ¿correcto? Entonces va en esa secuencia haciendo la atención del servicio. Para poder efectivamente establecer la comunicación entre todos sus dispositivos internos, pues se inventaron los buses dentro de la arquitectura de Newman. Newman estableció los buses de control, que son los encargados de establecer las señales de las instrucciones que la unidad de control define. Los buses de direcciones, que son las direcciones que la memoria arroja para que la unidad de control distribuya, dependiendo de la petición, de los registros. ¿Qué son los registros? Los registros son los que van recibiendo la cantidad de peticiones y van almacenando las direcciones que la memoria le va botando. Por eso, efectivamente, tenemos hoy en día una memoria bastante amplia en los procesadores, aparte de la memoria RAM, que muchas veces la toma como apoyo, como memoria secundaria. Los buses de datos, los que circulan en torno a los periféricos de almacenamiento y en torno a los periféricos de, de las peticiones del usuario que vaya tanto la entrada como la salida desde el teclado o desde el mouse como tal. Bien. La arquitectura de Harvard, pues efectivamente estableció una línea en la cual efectivamente quiso suplir o eliminar la memoria, la arquitectura de Newman, pero no lo vio porque efectivamente, como se dan cuenta, Harvard utilizó dos memorias. Al tener dos memorias, necesitaba que la unidad de control tuviese más trabajo, ¿correcto? Entonces, en este orden de ideas, efectivamente, utilizó una ANU y unos periféricos de entrada y salida, igual que Newman. Pero el solo hecho de tener dos memorias era ¿por qué? Porque creyendo que atendiendo más peticiones, voy a tenerlas acá en la lista, en el panel. Entonces digo, las coloco acá a medida que van llegando. Pero cuando empiezo a atender, automáticamente pasa, no sé si se han dado cuenta, el mismo proceso que pasa en una serie de pollos. Llegan los pedidos y los van colocando ahí en papelitos pegados ahí en el asador. Y el va en línea, ¿correcto? Y de pronto, cuando se le acaba ese patch panel, pasa a uno que está abajo o al siguiente. Entonces ya el man no sabe cuál atender primero. Y cuando se equivoca, oiga, yo pedí mi pollo primeras. Eso pasa con esta memoria. Atender y efectivamente porque como no hay control de la unidad de control, ella atiende de pronto una petición en el orden que vas trabajando en el sentido contrario a la manejidad del reloj. Y es factible que atienda la última petición de una memoria cuando aquí tiene 5 peticiones previas. Y eso lo hace más lento. Esta arquitectura fue diseñada específicamente para supercomputadores, que es ideal, porque los supercomputadores están conectados miles de procesos, cantidad de usuarios por montón, bases de datos, obviamente entonces haciendo requerimientos. Por ese motivo utiliza esta clase de arquitectura los supercomputadores, digamos computadores del Estado, para analizar el clima, para analizar la atmósfera, para establecer consultas de tierra, de petróleos y demás. Para eso son esos supercomputadores y utilizan la arquitectura de Harvard, ¿correcto? Bien. ¿Qué ventajas y desventajas tiene la arquitectura de Harvard frente a la Newman? Entonces nos damos cuenta que efectivamente cuando establecemos en Harvard un control como desventaja, cuando no hay una sola memoria de cuenta un doble tiempo de consultoría. Una ventaja es posible que las instituciones de datos y distintos órganos de memoria pues tengan una capacidad de petición de recibirla. Entonces yo recibo la petición, la pongo en turno y creo que ya me atendió. Pero mentira, pues es una ventaja, pero no es ventaja.
En Newman, pues efectivamente encontramos que las limitaciones de la velocidad no dependen de la memoria, no dependen de la unidad de control, depende de las condiciones de la arquitectura del sistema, por un lado. Como en contra de ventaja, como ventaja es más eficiente en la memoria, pues obviamente va evacuando todo lo que le llega, va dándole el resultado en el orden que le va llegando, porque se trabaja como una pila. El primero en entrar es el último en salir. Bien, otros tipos de procesos, tenemos los procesos de multiusuario. Los procesos de multiusuario efectivamente es la capacidad de poder atender desde un servidor varias tareas al tiempo. Eso se utiliza sobre todo en los sistemas de red tipo Maya o WAN o LAN, etcétera, etcétera, entre otras características. Compartiendo el mismo proceso de control de entrada y salida con la misma memoria. Entonces tenemos diferentes tipos de procesos en diferentes memorias atendiendo diferentes procesadores. ¿Correcto? Se llama multiproceso. Multiprocesador. Las ventajas y desventajas entre las cuales encontramos procedimientos paralelos y desventajas, no todo es posible solucionar en la misma línea de la petición como tal. Siempre encontraremos unas características básicas de nuestro sistema operativo. Encontraremos ahí fácilmente el sistema operativo de aplicaciones, el kernel, el ensamblador, el identificador de comunicación y el último es el hardware, toda la parte física con la que está estructurado el sistema operativo. Préndela, préndela. Bien. Los principales sistemas operativos que surgen en el mercado, una pregunta, ¿a quién le preguntamos? Riasco Domínguez, Michael Sebastián. Michael, ¿cómo estás? Viejo, ¿cuál es la diferencia entre un sistema operativo de Smart y un sistema operativo de desktop? Diría que tiene que ser más intuitivo de la. Así, bien marcada, no como usuario siempre, sino como desde el enfoque técnico y de conocimiento. Tiene que ser, digamos, el smart tendría que ser más intuitivo. No, ¿cuál es la diferencia? ¿Diferencia? Sí. No, Bien, bueno. pues, claro, yo he investigado. Es, consultado también. Es que obviamente está basado en interfaz táctil para móviles. Y aparte de eso es menos potente. Bueno, digamos que la parte de táctil no es tanto porque hay muchas terminales touch, ¿cierto? En los cajeros electrónicos uno encuentra un touch, que no es smart. En los restaurantes el tipo hace el pedido en las salas de pollo, la personita con el mínimo conocimiento ahí oprime todos y hace 20 pollos en una hora. Y ya, o sea, no es una característica relevante realmente. Una funcionalidad muy constante, sí, constante, mando, es algo novedoso. Ya, técnicamente, ¿no? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería la diferencia entre un sistema operativo
desktop, escritorio o PC a un Smart. Ah, bien. Yo creo que puede ser tal vez la forma en la que se usa, puede ser que algún escritorio sea más de trabajo cotidiano y cuando es más enfocado a otra cosa, pues se usa. Bueno, eso lo dijo, no así, pero sí lo dijo el final, que efectivamente tenía que tener una usabilidad, una intuitividad más ligera en el Smart, correcto, lo cual quería trasladar a los PCs, pero no es como la diferencia técnica específica. Yo diría que la portabilidad o el manejo del uso, diría que el Smart es como un, por así decirlo, una carga ligera. Al momento de tu cargarlo, tú puedes estarlo moviendo en cualquier parte, por así decirlo. Fíjense que nosotros a ratos hacemos, usted va a tener que hacer esa prueba cuando estén haciendo ustedes alguna cosa. Si hacen un aplicativo para Smart, tienen que hacer un simulador de teléfono en su PC. O sea que podemos simular nuestro teléfono, si entonces ahí no había ese concepto. No, pero a lo que voy es que al momento del torja, el computador, el escritorio, etcétera, digamos que puedes hacer demasiadas cosas y te da la capacidad de manipularlo a la manera que quieras, pero de una manera mucho más pesada, mucho más Bueno, concentrada. sí, más, eso más, es. sí. Pero esa pesadez, ¿a qué se debe? Fíjense que en una máquina esta nosotros tenemos 32 gigas. Y mentiras, en una máquina de esas nos botan 16, 20 gigas. Y en un teléfono tenemos 30, 40, 50 gigas, ya es más lento. Sería eso lo que voy Hay a que hacer. ser, sí, buena parte de aplicando allá, correcto. A esa pesadez desde la máquina, pero no es culpa de eso. ¿Es culpa de qué? ¿De la qué? De los componentes, exactamente. El tamaño, pero De la arquitectura, sí, de lo que llamaríamos tamaño, porque la arquitectura es microelementos pequeños, obviamente pues, no tiene la capacidad de desplazamiento de los buses de datos, ¿cierto? A pesar de que tenemos pequeños recorridos. Fíjense que cuando nosotros miramos la board, nosotros destapamos una board y de manera simple no detectamos que esos buses que están conectados entre sí tengan kilómetros de recorrido. Ustedes saben que las boards están compuestas por 17 capas, ¿verdad? Esa board que tiene 2 o 3 milímetros de grueso, tal vez 4, tal vez 5, exagerando, tiene capa sobre capa. ¿Por qué da capa sobre capa? Para poder conectar un bus de un punto a otro punto, porque no podemos atravesarlo directamente en conexión. ¿Por qué motivo? Porque interrumpe es como un crucigrama. Entonces tenemos que dar la vuelta alrededor de la board para que pueda conectar un condensador, una memoria, un teclado, un puerto. Entonces, por ese motivo, y ese recorrido lo hace más lento, obviamente. Se colgó. Bien, entonces, en este contexto, efectivamente, el engranaje que debe existir entre los sistemas operativos, las peticiones, los recursos, el software que se está utilizando, pues debe ser adecuado entre el hardware, el software y los diferentes componentes que tenga ese sistema, porque todos los sistemas operativos no tienen los mismos componentes, ¿correcto? Si nosotros comparamos Windows con iOS, vamos a encontrar una cantidad de apartados que no contiene el uno del otro. Android, pues ni se diga, Android es muy simplecito, muy chimbito, muy hackeable. Los sistemas operativos efectivamente establecen una elección de mejoras constante y continua. Compañero. Necesidades de peticiones,
de preferencias, de arquitectura, de interfaz, de usabilidad, de seguridad, son las que efectivamente un sistema operativo se destaca para poder implementar y tener un control adecuado de sus recursos y el servicio que preste. ¿Cuáles son los principales 10 sistemas operativos que marcan el entorno? Windows, Chrome, Linux, Mac y Ubuntu, dentro de los diferentes sistemas que efectivamente podemos encontrar en el mercado de manera básica. Los 10 más importantes de esta línea, entre otros, tenemos Solaris, Fedora, FreeBSD, Deepin y Ubuntu, Kubuntu, que son los que efectivamente son comerciales, que son compatibles con el entorno, con la arquitectura, con el usuario técnicamente, entre otras líneas. Acá vemos efectivamente los principales sistemas operativos más utilizados en los Smart, que son Windows 11, Mac, Linux, Ubuntu, Debian, Fedora, Android nivel 14, iOS 17, Windows 2022, entre otras características, que si nosotros miramos efectivamente, todos trabajan con una interfaz gráfica, vean. No hay ni uno que no trabaje con una interfaz gráfica. Inclusive, Solaris tiene los dos tipos de interfaz, tanto CLI como WI, que es una característica que es diferencial. Windows 2022 trabaja las dos características, pero fue incompatible con la arquitectura actualmente. Un uso principal, pues en servidores empresariales únicamente, no ha tenido para más características. Android 14 efectivamente trabaja solamente interfaz tipo Wii, no tiene otro diseño. Entonces, si bien podemos destacar las principales características de los sistemas operativos, nos establece hoy en día la interfaz, la intuitividad, la compatibilidad, la velocidad que se tiene técnicamente, ¿correcto? Bien. Bueno. Entonces, les voy a dejar subido el taller, ya ahí está en plataforma. Pero pasa así. Ah, la verdad, sí. Pero una pregunta, no, ¿usted por qué cree que el sistema operativo de BlackBerry desaparece? ¿De cuál? De BlackBerry. No, porque nunca actualizó, nunca se modernizó. Sí, total, y lo sobrepasaron rapidísimo y cuando una tecnología sobrepasa a otra digamos, por kilómetros, ya es difícil de restaurar. Ya tiene que copiar. Entonces no le servía copiar porque entonces dejaba de ser original. Y pues no había, ya los otros sí le habían copiado. Android copió todo. Windows sacó el Windows Phone y trató de simularlo, pero que no le fue bien. Pero en un tiempo llegó a ser uno de los más. Claro, no, el primero. Tecnología, ¿no? Sí, 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 pero Yo digo que el PIN salió se durmieron. WhatsApp. Sí, esa es las primeras líneas de WhatsApp. Pero se durmieron. Y también eso estaba como más diseñado para corporativo, como para empresas y eso. Sí.
Creo que la otra semana es el primero parcial, ¿cierto? No, sí, ya. No creo. Creo que quedó programado para el 22. Me perdió el taller. Ay, ¿qué se hizo de hoy? Entonces allá, cuando el número No fue entrenado. Más fuerte.
Easy because I use them. Here's how I get perfect notes from every meeting. I click this toggle to send my AI. Easy. Vean, les voy a compartir el concepto de la arquitectura ARM y la tecnología RIX para que le pongan atención. Por favor. X86. X86 o actualmente también llamada X. Te enseño a ganar. El sonido. €250 en menos de una hora. Solo tienes que hacer lo siguiente: abrir la aplicación web, Seleccionar el indicador estocástico, seleccionar una acción, por ejemplo Tesla, y fijarte que en ese indicador, cada vez que el precio toca la parte inferior del indicador. Bienvenidos a este nuevo video. Nosotros, los amantes de la información. ¿Está bajito? No, pero igualmente se está escuchando esto a través de su computador. Sí. Informática sabemos muy bien lo que las marcas Intel y AMD son. A fines prácticos, estas dos empresas. Bueno, a ver, estén atención porque no se puede compartir con el Ya video. acaso hay algunos computadores que pueden transmitir el audio. Bienvenidos a este nuevo video. Nosotros, los amantes de la informática, sabemos muy bien lo que las marcas Intel y AMD son. A fines prácticos, estas dos empresas tienen un duopolio de facto y aún así están prácticamente ausentes en el segmento móvil. ¿Quién lidera aquí? Qualcomm, una empresa que por mucho tiempo fue una total desconocida y ahora, gracias al auge de los smartphones, parece que cada vez más es capaz de enfrentarse a los gigantes Intel y AMD. Pero ya va Giovanni, espera un momento, los procesadores móviles no son iguales a los procesadores de un computador. Eso es muy cierto, los primeros están basados en una arquitectura llamada ARM y este video iba a tratar principalmente de cómo esta arquitectura podría llegar a ser el futuro de los computadores, cuya arquitectura lleva el nombre de X86, pero voy a aprovechar para aclarar algunas dudas. Les voy a dejar esto en la plataforma para que lo escuchen, porque no en las casas, sino ahí no se puede transmitir. Dudas que muchos podrían tener. Bueno, pues ¿qué pasó con mi archivo de comandos?
Bien, aquí entonces les voy a dejar ese taller para que mañana lo sustentemos. Hay que dar un tallercito de DOS, comandos, hacen ese ejercicio paso a paso, toman los pantallazos del caso, cada uno del ejercicio, hacen la estructura que está ahí definida para mañana. Está sencillo, eso es fácil. Largo pero sencillo. Eso es más cháchara que ejecución. ¿Cuándo estará la... Lo pueden subir, mañana lo sustentamos cada uno, todos, pero lo pueden subir hasta el sábado. profe, pregunta. Mañana es virtual, como se sigue haciendo. Creo que si no han dicho nada. Profe, pregunta. Señor, señor. ¿Pudo abrir lo del glosario? Digo, el glosario, el foro. Sí, Sí, señor. se lo conseguí. Que ayer vi que lo abrió. Es que ese yo no lo manejo, lo manejan allá directamente desde Caracas. Que cuando yo lo vi, lo encontré, traté de hacerlo, pero no me dejaba decir algo. No, voy a revisar, ya reviso. El domingo estamos aquí. El domingo, profe, es 14. Señorita. Ya, pero.
Bueno, ahí tiene plataforma taller, sesión 4, para que lo desarrollen y lo podamos argumentar el día de mañana. Bueno, muchas gracias, Dios lo bendiga, me vemos mañana. Para